crisis. Recuerda que era una situación en donde nuestro país vivía crisis, ya sea políticas o ya sea crisis o desastres naturales. Entonces el presidente tenía que tomar una inmediata acción sobre lo que sucediera en nuestro país. Entonces, ante una guerra, ante un desastre natural, el presidente va a declarar lo que es habían dos regímenes de excepción, uno llamado el estado de sitio y el otro llamado el estado de emergencia, ¿no? Ante una guerra, ante un desastre, el presidente tenía que tomar qué tipo de régimen de excepción iba a dar en ese entonces. A ver, si es una catástrofe, el presidente determinaba que sea un estado de emergencia. A una catástrofe hablamos de un desastre natural o un desastre producido por el hombre. No sé si tú recordarás, cuando yo también te hablaba, que el año pasado, Villa El Salvador, donde yo vivo, habían sufrido un accidente por la deflagración de una cisterna de gas. Era un desastre provocado por el hombre. Entonces, el presidente, quien era en ese año era Vizcarra, dispuso el estado de emergencia, ¿no? En esta parte de Lima, en este caso Villa El Salvador, ¿no? En el estado de emergencia, el presidente lo decreta por un periodo de 60 días, ¿no? Por un periodo de 60 días. Este, También el presidente de la República también puede decretar un estado de emergencia cuando se altera el orden interno. Hemos visto, hemos observado las diferentes, a veces, enfrentamientos entre la policía y los pobladores, mayormente cuando las poblaciones se enfrentan a los policías porque ellos, bueno, son mandados por el gobierno para poder, como se dice, eh, controlar la situación en la cual se encuentra en la parte del país. Por ejemplo, tenemos ahí eh, lo que sucede mayormente en la sierra o en la selva con las empresas mineras. A veces las poblaciones se oponen a la extracción de los recursos minerales y lo que hace los pobladores es enfrentarse a la policía porque ellos manifiestan que la extracción de recursos minerales conlleva que se contaminen sus ríos, se contaminen sus lagos, se contamine el aire y lo que conlleva también es que ellos con el pasar de los años puedan tener unas enfermedades. Entonces ellos se oponen a que se lleve a cabo lo que es la explotación de esos recursos naturales y por ende el enfrentamiento entre la policía se da. A veces cuando sucede ello, el presidente con sus ministros declaran un estado de emergencia, ¿no? Un estado de emergencia por alterar el orden público. O también puede pasar cuando, este, cuando hay una constante inseguridad ciudadana. Nosotros somos testigos de que, por ejemplo, ¿no? De haber sufrido un robo, sufrido haber, por parte de delincuentes. En este caso, recuerda que hace unos años Humala, como presidente, decretó el estado de emergencia en la ciudad la región Callao, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando hay ese tipo de delitos, ¿no? Cuando se decreta por inseguridad ciudadana, algunos derechos se vulneran. El año pasado, por la pandemia, recuerda que el Perú estaba en estado de emergencia varios meses, donde uno no podía salir porque no estaba permitido salir a las calles, no se podía salir a ningún otro lugar. Caso contrario, solamente podían salir los policías, los doctores,
los que trabajaban para empresas de alimentos, las enfermeras, los que trabajaban, por ejemplo, en farmacias, los que, obviamente las personas que, como se dice, las personas que solamente podían salir, las personas que trabajaban o laboraban en, en servicios de primera necesidad. Entonces, es por ello que a veces el gobierno decreta estos regímenes de excepción, un estado de sitio o un estado de emergencia, ¿ya? Eh, por acá también habíamos hablado, ¿no? Acá está el estado de emergencia, acá por perturbación de la paz, por una catástrofe, eh, y también por, acá dice que en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a qué? A la libertad, no, como te decía el año pasado, en estado de emergencia, ¿no? Prácticamente todos creo que vivíamos como encerrados, o sea, decían, estaban, como se dice, ¿no? Soy libre y quiero salir y, y el gobierno me deja, ¿no? La seguridad personal también se restringe, la inviolabilidad de domicilio también se restringe. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona no podía hacer ninguna reunión social. ¿Por qué? Porque los policías podían ingresar, ¿no? A impedir que se siga haciendo este tipo de eventos. También lo que es la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. El plazo de estado de emergencia no excede a los 60 días, ¿no? 60 días se decreta el estado de emergencia. Si se quiere ampliar, si se quiere ampliar, el presidente tiene que sacar un nuevo decreto. Un nuevo decreto tiene que sacar el presidente, ¿ya? En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo requiere o lo dispone el presidente de la República. El único que puede, acuérdate que cuando hablamos de Fuerzas Armadas, se habla de policías, perdón, se habla de los militares, ¿no? Y esos militares incluyen el ejército, la marina y la fuerza aérea. Hace poco nada más fue el ejército, había cumplido sus 200 años de creación, ¿no? Sus 200 años de creación, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas están dentro de, el ejército está dentro de las Fuerzas Armadas, al igual que la Marina o al igual que la Fuerza Aérea. Recuerda que el único que puede disponer que salgan a patrullar eh, por las ciudades es el presidente de la República, el único, ¿no? Si él lo dispone de esa manera, perfecto, pero si es que no desea, normal, ¿no? Ellos se quedarían lo que son, serían sus bases, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cositas, ¿no? Como por ejemplo, en el examen te puede venir eh, cuántos días es un estado de emergencia. ¿Cuál sería tu respuesta? Si la pregunta fuera ¿cuántos días dura un estado de emergencia? ¿Tu respuesta cuál sería? 60 días. 60 días, ¿no es cierto? Exacto, 60 días, ¿no? Eh, para que se dé un nuevo estado de emergencia, ¿qué se requiere? Se tiene que hacer, se requiere un nuevo decreto. Claro, exactamente, hacer un nuevo decreto, ¿no? Creo que yo les había comentado, aquí en el Perú hay una zona en donde los 365 días del año se vive o se decreta un estado de emergencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué zona del país es la única zona que se encuentra en estado de emergencia los 365 días? ¿Se acuerdan? No sé si se recordarán ustedes. ¿Se acuerdan? Es una zona que está en la selva. Ya, no se recuerdan, creo, pero sí, bueno,
les había comentado que el único lugar donde se encuentran los 365 días en estado de emergencia, a ver, aquí hay una respuesta, vamos a ver. El Brain, bien, Reyes, así es, Reyes Barraza, claro, pero Brain se escribe de esa manera, ¿ya? Vamos a colocarlo en el chat, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, así se escribe Brain, ¿ya? El Brain es las iniciales de los valles, valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, ¿ya? Ahí está. Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. Exactamente. El Braen. El Braen es, es el único lugar donde está los 365 días del año en estado de emergencia. En estado de emergencia. ¿Ya? Ahora, eh, vamos por acá. También habíamos hablado, ¿ya? Del estado de sitio, ¿no? El estado de sitio aquí es una situación muy extrema, ¿ya? Es una situación muy extrema que se da, ¿ya? Que se da, es una situación muy extrema que se da. Y vamos a ver por qué motivo se puede dar. Hay uno de ellos donde es invasión, ¿no? Imagínate, bueno, casi como por ejemplo nos invada otra nación, otro estado, ¿no? Obviamente, pues es un caso muy extremo, pues que en estos años alguien nos quiere invadir, ¿no? ¿No? Es algo muy extremo. La invasión ya genera lo que es una guerra, genera lo que es una guerra, ¿no? Una guerra exterior. La diferencia entre una guerra exterior y una guerra civil, ya sabemos que la guerra exterior se da con un país obviamente extranjero, ¿no? Un país extranjero. Y la guerra civil no se da entre los mismos habitantes de un mismo país. Es decir, que te pelees con tu hermano peruano, que te pelees con alguien quien vive en tu mismo país. Es una guerra civil, ¿no? Esa es la diferencia. Si pasara ello, si pasara ello, ya sabemos que el presidente tiene que disponer un estado de sitio, un estado de sitio, ¿ya? Un estado de sitio, ¿ya? El plazo que dura un estado de sitio, ¿cuántos días era? ¿Te acuerdas? Era, ¿cuántos días? 45 días. 45 días, ¿verdad? 45 días. La diferencia entre en un estado de sitio y un estado de emergencia, ahí tenemos, por ejemplo, la cantidad de días. El que dura más es un estado de emergencia. El que dura menos es un estado de sitio. Ahora, también la diferencia es los motivos, ¿no? Los motivos. Una guerra exterior o una guerra civil o una invasión es para el estado de sitio, ¿no? Y la otra diferencia es que si se quiere ampliar, así como por ejemplo en el estado de emergencia, la ampliación se la tenía, el mismo presidente la firmaba mediante un nuevo decreto. Sin embargo, en el estado de sitio tenemos que la ampliación requiere de quién? La ampliación requiere de que el Congreso lo apruebe, de que el Congreso lo apruebe. ¿Ya? Esa es la otra diferencia. Un estado de emergencia con un estado de sitio, ¿ya? Ahí hay en el día, en los motivos, ¿ya? Y en la ampliación. Mira, tres cosas muy básicas para que sepas diferenciar. A ver, yo te digo un ejemplo y tú me dices qué se decretaría, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría, si en Trujillo eh, se pelean los mismos pobladores,
¿no? O sea, los mismos habitantes de Trujillo se pelean por posturas ideológicas y el presidente dispone que se decrete un estado. ¿Qué tipo de estado decretaría el presidente de la República? ¿Qué tipo de estado? Enfrentamiento entre los mismos peruanos. Exacto, Larico, un estado de sitio, ¿no? Exacto, un estado de sitio. Ah, muy bien, Garrión, Claudio, muy bien, estado de sitio, cámara, claro, es una guerra civil, ¿no? Es un estado de sitio. A ver, ¿qué pasaría si Lima en los próximos días, bueno, Dios quiera que no, un ejemplo nada más, sufriera un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, un terremoto, que el presidente de la República, ¿qué dispondría? ¿Qué dispondría? ¿Qué tipo de estado? De emergencia. Emergencia. Exacto, un estado de Emergencia. emergencia, ¿no es cierto? Un estado de emergencia. Un estado de emergencia. Ahí, una pregunta, ¿ahí el presidente tú crees que sería, que tendría la idea de sacar a las Fuerzas Armadas? ¿Sería buena idea sacar a las Fuerzas Armadas si hay un terremoto? ¿Qué opinas? Depende. Sí, profe, para entregar ayuda y ayudar. Sería bueno para para ayudar a la gente. Exacto. Mira, porque un terremoto de esa magnitud, imagínate la cantidad de casas que se van a caer en el centro de Lima. Entonces, la población también puede ayudar, pero creo que sería lo idóneo que salgan las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? El ejército peruano. Por ejemplo, asumo que las demás regiones ayudarían con lo que son alimentos, ¿no? Entonces, a la Fuerza Aérea también apoyaría con sus unidades, con sus aviones, trayendo la ayuda para acá, para la capital, ¿no es cierto? Entonces sí sería una buena idea que cuando hay una catástrofe de esa magnitud, como es un terremoto, el presidente pueda disponer que las Fuerzas Armadas no salgan a ayudar a la población, tanto la Marina, tanto la Fuerza Aérea o tanto el Ejército. Sería una buena idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si se están dando protestas en el sur del país, ¿no? Y se altera el orden público? El presidente, ¿qué tipo de estado en ese entonces daría a conocer? Se altera el orden público. Hay protestas, hay marchas, ¿no? ¿Qué tipo de estado? ¿Qué opinas? ¿Mm? ¿Escuchas? ¿Sí? ¿O se me fue el internet? No, sí, Sí, profesor, sí sí, se escucha, escucha. profesor. Es que estoy pensando. Ah, ya, están en el chat. Ah, ya, sí, acá estoy viendo. Ah, ya, muy bien, ya. Sí, bien Arico, bien Camara, bien Claudio, bien Reyes, estado de emergencia. Exacto, chicos, exacto. ¿No? Entonces, este tema ha venido en San Marcos. En examen San Marcos ha venido, mira. Y ha venido así, preguntas, ejemplos que te han dado cuando han dado a conocer un caso, por ejemplo, un conflicto entre pobladores, ya sabemos que si es un conflicto entre pobladores, entre los mismos peruanos es una guerra civil, entonces ahí al toque tú dices que sí, es un estado de sitio. O también pusieron un ejemplo del terremoto que hubo en Ica y ahí pues rápidamente tú tienes que decir, bueno, es un estado de emergencia, ¿no? Y lo otro también es la cantidad de días que ha venido, ¿no? ¿Cuánto es lo que dura? ¿Cuánto es lo que dura? Así preguntas como que estamos haciendo en este momento han venido en exámenes San Marcos. Y si te das cuenta, no es un tema muy difícil, no es es un tema muy fácil en el cual tú lo puedes entender. Entonces, cada vez que digan estado de emergencia, mira, por ejemplo, ya ahorita ya no estamos en un estado de emergencia, ya no, pero sí sí estamos viviendo un estado de emergencia sanitaria que es por el COVID, nada más, ¿no? Pero sí, ¿y qué significa ello? Están en un estado de emergencia, en estado de emergencia sanitaria. ¿Qué significa? Que los pobladores no pueden estar aglomerados, no pueden estar, o sea, a veces la ley es muy contradictoria, porque dice que no deben estar aglomerados,
y sin embargo permiten que existan marchas. Por ejemplo, el día de hoy, si tú te has entrado en noticias, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? Se está dando el voto de confianza al gabinete, ¿verdad? Entonces, Y lo ahí, sin quieren vacar embargo, a Castillo. claro, sin embargo, ahorita ahí se están aglomerando los partidarios de Castillo y los partidarios de Fujimori, o sea, unos que están a favor y los otros que están en contra. O sea, sin embargo, no, la policía, bueno, ya no puede hacer nada porque el marchar también es un derecho, ¿no? O sea, es muy contradictorio. O sea, dicen que no pueden ver aglomeraciones, pues sin embargo se permiten marchas, se permiten que ya hayan abierto los circos, se permiten que ya hayan abierto lo que son los centros comerciales, los juegos recreativos, las discotecas, creo que ya iniciaron, creo, ¿no? Los shows musicales, o sea, sin embargo es muy contradictorio lo que pasa en el país todavía. Ya se asume que la variante Delta ya llegó desde hace ya a 15 días y que vamos a vivir una tercera ola, ¿no? Pero sin embargo vivimos todavía en una emergencia sanitaria, ¿no? Pero lo que es el estado de emergencia, sin embargo, ya no se aplica. Acuérdate que lo que sucede a partir de las 12 de la mañana hasta las 4 de la mañana de todos los días es toque de queda. Es lo que es el toque de queda. El toque de queda no es lo mismo que un estado de emergencia, ¿no? Si te das cuenta, en un estado de emergencia duraba 60 días. El toque de queda dura solamente unas horas nada más que se ha dado, ¿no? Igual en el toque de queda no se puede salir tampoco, ¿no? El policía fácilmente te puede llevar a prisión o a la comisaría, ¿no? Porque el toque de queda solamente las personas, obviamente las que están, como se dice, no tienen que prestar servicios, por ejemplo, un bombero, ¿saliera en toque de queda? Obviamente que sí, ¿no? Bien, por acá tenemos ya, ya bueno, eso fue todo de ese tema, el tema que vimos ya hace unas semanas, ya, ese fue el primer tema de agosto. También vimos, a ver, vamos a ver otra diapositiva. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? La Contraloría, ¿te acuerdas? ¿Se Sí, ve? profe. Ya. El otro tema que vimos en la segunda clase de agosto, la segunda clase del mes de agosto fue la Contraloría, la CGR, ¿no? La CGR, CGR, Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, la Contraloría, ¿de qué se encargaba? ¿Te acuerdas? ¿De qué se encargaba la Contraloría? De llevar el orden económico, registrar en lo que se gasta. Exacto, bueno, tiene la idea, sí, sí, va por ahí, registrar lo que, más que todo fiscalizar sería, fiscalizar, porque si tú dices Contraloría, controlar, o sea, sería redundante, ¿verdad? Pero la palabra correcta es fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar el dinero que el Estado le da a las autoridades en el país. ¿Y quién es una autoridad? Un alcalde. ¿Quién es una autoridad? Un gobernador regional, ¿no? Entonces, ¿quién es una autoridad? Los diferentes ministros, ¿no? Entonces, eh, ese dinero que es de los peruanos, o sea, de nuestros impuestos, lo que hace la Contraloría es que ese dinero se ejecute, se destine de manera transparente y correcta, ¿no? Si hay casos de corrupción, entonces la Contraloría denuncia ese caso de corrupción ante el Ministerio Público, es decir, ante la Fiscalía. Y el Ministerio Público, el fiscal, ¿se encarga de qué? Se encarga de iniciar la investigación de ese delito, de ese funcionario. Y ya hemos visto que en nuestro país, ¿no? Mira, antes, hasta el año 80, 90, a inicio del 90, o sea, anteriormente no habían lo que son los gobiernos regionales, no habían lo que son los alcaldes.
No había nada de ello, no había nada de ello. Y ojo, habían funcionarios, pero no les pagaban absolutamente ni un sol le daban. No le daban absolutamente nada, ni un sol. A partir de cuando gobierna Fujimori les comienza a pagar a las autoridades. O sea, primero que sean elegidas y luego de ser elegidas iban a recibir una remuneración. Entonces, eso creo que llegó a corromper ya a las autoridades, porque como te digo, anteriormente las autoridades trabajaban, pero gratis, trabajaban ad honorem, no se les pagaba absolutamente nada, hasta el año de los 80, 70, ¿no? Se elegían autoridades, pero estas autoridades no cobraban absolutamente ni un sol. Hoy y a partir del año 90 para adelante se decide remunerarlas, se decide que toda autoridad debe recibir un pago del Estado. Y ya hemos visto muchos casos que hay autoridades que ingresan sin ninguna propiedad, ingresan sin ningún bien y cuando está en el poder, ¿no? Acaba su mandato y salen con camionetas, salen con casas, salen con terrenos. Entonces, creo que eso malogró lo que es el trabajo que hacían hasta hace unos años atrás. Hoy en día muchas personas, muchas autoridades, ¿no? No hacen el trabajo, no llegan a trabajar por el pueblo, llegan a lucrarse del pueblo, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios casos en el Perú, muchos alcaldes, muchos, inclusive hasta presidentes, mira, que están en prisión o que están siendo investigados por corrupción. Entonces, es muy lamentable, bueno, que suceda eso en nuestro país, ¿verdad? Ahora, eh, la Contraloría General de la República, ¿ya? Definición, dice acá, la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, ¿no? Entonces, la Contraloría se encarga de ello, ¿ya? Él es un ex contralor, ¿te acuerdas? Un ex contralor, ¿no? Que fue denunciado por varios casos. Ya habíamos visto los casos que, ¿te acuerdas que cuando trabajaba para la Contraloría, todavía no era contralor, era un funcionario dentro de la Contraloría, pero no era el jefe? Acuérdate que tenía una empresa de compra de vehículos y esta empresa nunca la registró. Y también recuerda que te comenté del caso de que se casó o tuvo hijos con la secretaria, ¿no? Que trabajaba para él. Entonces, eso fue un grave error, porque cuando asumió la Contraloría, unos años después, fue destituido por el Congreso. Fue destituido por el Congreso. ¿Cuál es el nombre de este señor? Edgar Alarcón, ¿no? Edgar Alarcón, ¿no? Acuérdate que el Congreso es el que se encarga de destituirlos. El Congreso se encarga de removerlos, ¿no? De removerlos. Así como el Congreso los elige, también el Congreso los destituye. Ahora, ¿cuántos años dura el cargo de un contralor? Acá dice son 7 años. Es el funcionario que más tiempo dura en el Estado, más que un presidente, más que un congresista, más que un alcalde, más que un ministro, más que un defensor del pueblo, más que un director del BSR, más que una jefa de la SBS. El contralor es el funcionario que más tiempo dura en el cargo. Y acuérdate que el actual contralor es este señor, Nelson Eduardo Chac Yalta, ¿no? Ahora, este señor tuvo que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, ¿qué requisitos? El ser peruano, gozar del pleno del ejercicio de sus derechos civiles, tener no menor de 40 años, tener título profesional y tener un ejercicio profesional no menor de 10 años. Recuerda que también hay una edad límite,
¿Te acuerdas cuántos años debería tener? 70. La máxima es 70. 70 y la mínimo 40. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. 70 máximo, mínimo 40, ¿no? Ahí estamos con el contralor. Este señor el señor es Nelson Eduardo Chac Yalta, ¿no? ¿Y cuándo va a culminar su cargo? Va a culminar su cargo en el 2024. 2024. Claro, elegido en el año 2017, ¿ya? Ahora, ya bueno, esa es la Contraloría, ¿no? Acá está la DA, ¿no? Y también ya vamos acabando para hacer las preguntas, ya, y empiecen con su temático y están listos para su examen de la próxima semana. Ahora, el otro tema que habíamos visto, el tercer tema era el BCR y la SBS. El BCR y la SBS, ¿ya? Acá tenemos, ya, el BCR, ¿te acuerdas? ¿Cuál era su finalidad? La finalidad, ¿cuál era? Esta, ¿no? Preservar la estabilidad monetaria del país. Exacto. Preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué significa ello? Que nuestra moneda, que es el sol, no se devalúe. Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos días, acuérdate que el sol se ha devaluado. Pero ojo, no solamente el sol, sino también las otras monedas que hay en la región, que hay en esta parte del continente. ¿Por qué? Porque el dólar ha subido. Así como, por ejemplo, así como el dólar ha subido, entonces eso afecta que el sol se devalúe, sufra una devaluación. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿te acuerdas? Por un dólar se daban 3 soles con 70, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasaba ahí? Que el dólar, por un dólar se daban 3 soles con 70. Y hoy en día por un dólar se dan 4 soles. Entonces eso quiere decir que nuestra moneda se ha devaluado ante la subida del dólar. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si se diera todo lo contrario? Oye, ¿qué pasaría si después de unos meses o de unos días el BCR, bueno, el dólar lo baja? Imagínate que el dólar baje a 3 soles. O sea, por un dólar te dan 3 soles. ¿Eso qué sería? Eso sería una revaluación del sol. Ya no sería una devaluación. El dólar ya no sería devaluado, sino el sol, ¿qué sería? El sol ya no sería devaluado, sino más bien el sol se estaría revaluando. Revaluando. ¿Por qué? Porque ahora ya no darías por un dólar 4 soles, sino que ahora darías un dólar, perdón, 3 soles por un dólar. Entonces, así, ¿y por qué? Por la caída o por la baja del dólar. Entonces, pero el BCR no quiere ni que se devalúe el sol, ni que tampoco se revalúe. O sea, el BCR no quiere nada de ello. El BCR quiere mantener siempre una estabilidad. No quiere revaluación, ni tampoco quiere devaluación. ¿Entiendes? O sea, el BCR quiere mantener una cierta estabilidad. ¿Y cuál va a ser la estabilidad? Que quizás en los siguientes días el dólar deje de costar 4 y vaya a costar 3.80, 3.90. Eso es lo que quiere el BCR. ¿Ya? El dólar, profe, ¿y por qué sube el dólar? El dólar ha subido, ¿por qué? Porque hay inversionistas que se están llevando sus dólares. O sea, están llevando los dólares que habían en nuestro país. Entonces, y como hay poco dólar, el dólar sube. Y también también, aparte porque por las inversiones, también el dólar sube porque hay productos, por ejemplo, que están escasos en el mundo. Entonces, como están escasos, eso hace que estos productos cuestan más caros. Y como estos productos se compran en dólares, entonces eso hace que el dólar suba. O sea, ojo, no, o sea, no es porque el gobierno, nada de ello, ¿eh? Porque el BCR está haciendo su trabajo. El BCR está haciendo su trabajo. Y ya sabemos que
El PCR tiene al mejor economista, uno de los 50 mejores economistas en el mundo, que es Julio Velarde, el presidente del BCR, y Castillo, para mantener esa estabilidad, no ha sido mezquino y ha dicho, bueno, Julio, quédate, sigue siendo presidente del BCR, porque te necesitamos, porque quiero que mantengas la economía estable, porque hacer otro, no le importara la economía, hubiera elegido otra persona, imagínate, el dólar hubiera subido mucho más de lo que ha subido en ese momento, ¿no? Entonces el dólar sube, ¿por qué? Porque hay personas que sus dólares los están sacando y como hay poco dólar, eso hace que el dólar sube. Ya, esa parte dice, ya, esa es muy buena pregunta que me hace un alumno, una alumna me dice, profe, y ahora es justo, dice, ¿cómo dice acá? Profe, pero profe, ¿por qué justo ahora se van los inversionistas? Justo entró el presidente y justo se van, ¿ya? Eh, lo que pasa es que las inversiones, así como entran, también los inversionistas, o sea, los empresarios, así como vienen, también se van, ¿entiende? O sea, no es porque el gobierno que entró se están yendo, no, porque también hay inversiones que están llegando. Y es en todo gobierno, ¿ah? Hay inversiones que se han ido, como también han venido, ¿no? Entonces, ahora, se asume que estos inversionistas quizás no quieran pagar ciertos tributos, porque el presidente ya ha dicho, ¿ah? O sea, aquel que quiere invertir en el Perú tiene que ser justo con los mismos peruanos, tiene que ser justo con el Estado. Quizás estos inversionistas, ¿no? Que se creen vivos y bueno, lo que hacen es llevarse su otro dólar, su dinero a otros países, etcétera, ¿no? O sea, pero ojo que así como hay inversionistas que están entrando, también se están yendo. O sea, es una con otra. No solamente se piensa que, porque ha entrado el presidente, ya se van a ir todos, no, no se están yendo, sino también así mismo se están. Bueno, acá hay un comentario, dice, profe, para mí se fueron por el miedo que metieron sobre. No, el miedo que mete la prensa, el miedo, porque el presidente siempre ha dicho, el presidente ha dicho bien claro cómo van a ser las cosas. O sea, aquí puede venir a invertir, pero siempre respetando lo que son las normas tributarias, toda esa cosa. Por ejemplo, ya hay mineras que han comenzado a pagar sus tributos. Y ojo que en el Perú, por ejemplo, a ver, imagínate por ejemplo, Telefónica, Scotiabank, que son empresas que tienen muchas deudas con el Estado peruano. O sea, esas empresas están ganando porque son entidades que dan servicios. Scotiabank es un banco y Telefónica es de lo que es la telefonía celular. Esas empresas están ganando y sin embargo quieren llevarse su dinero íntegro. Pues sin embargo, durante mucho tiempo estas empresas no han pagado sus tributos. O sea, sus tributos no lo han pagado y más aún tienen deudas con el Estado y esas empresas no quieren, como si se pagar. O sea, si quieren estar acá, el presidente ha dicho, van a estar acá, pero tienen que ser justos, ¿no? Bien, chicos, no me puedo extender más porque todavía nos falta lo que es resumir las preguntas del libro, ¿ya? Que vienen en el examen. A ver. ¿Qué más? A ver, acá la noticia de la moneda. Todavía no hay novedades, no hay noticias sobre los billetes que van a salir, ¿no? Pensaba que salían esta semana o ayer o hoy día, pero no hay nada, ¿no? Creo que están más abocados en mantener la estabilidad monetaria, ¿no? Que eso hoy en día están más abocados a ello. Eh, Profesor, yo creo que todavía no lo saca por el tema también del dólar, por la exacto. exportación. Ajá, por eso también puede ser que todavía se mantengan ahí al margen, ¿no? Pero ya una vez que las cosas estén más claras que con esto. Ojalá que tampoco el gobierno, el Congreso no desestabilice y que le dé el voto de confianza. Bueno, que si quiera censurar, que si quiera votar luego los ministros, lo haga uno por uno. Por ejemplo, Bellido tiene sus antecedentes, ya, hoy día va a ir, pero yo soy de la idea que el Congreso le dé hoy el voto de confianza y que luego de una semana, 2 semanas,
comience a censurar a cada ministro. Oye, si tú, ministro, tienes antecedentes que tienes ligado al terrorismo, ya sabes que te vas a ir, pero hoy yo soy de la idea que el día de hoy se dé el voto de confianza, porque el voto de confianza también es, obviamente, si no se da, va a generar una crisis política. Y ya, o sea, acuérdense que ya se ha cerrado un congreso ya hace unos años atrás con Vizcarra. Acuérdate que si, por ejemplo, en esta vez el congreso no recibe el voto de confianza, el presidente puede hacer esto, ¿ah? Puede mandar, imagínate un ejemplo, a Bermejo que tiene ligas o a Cerrón, por ejemplo, ¿no? Que tiene nexos con el terrorismo, bueno, que Bermejo, y que Cerrón es más radical que, que, que Maduro, entonces ahí puede ser que ya empieza una crisis. Imagínate que como ministros a Bermejo y a Cerrón, imagínate nada más. Entonces ahí genera otra crisis. El Congreso no le va a querer dar el voto de confianza a estos señores. O sea, lo que el Congreso ahorita tiene que hacer es darle el voto de confianza para que la economía, porque también, ojo, que también eso depende mucho, ¿no? Porque si se están peleando entre poderes del Estado, el Congreso con el Ejecutivo, eso no le va a llegar a nada bueno. Entonces yo soy de la idea que el día de hoy le dé el voto de confianza y que luego de una semana, si quiere, lo censura Bellido. Oye, Bellido, ¿sabes qué? Tú tienes nexo con esto, eres homofóbico, dijiste eso hace unos años atrás, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a censurar, pero que lo censuren a él solito, ¿no? También, ojo, creo que hay un ministro del trabajo también que tiene esto con el terrorismo, también que lo censuren, pero solito, pero que el día de hoy le den el voto de confianza, que el día de hoy el voto de confianza le den el día de hoy, pero ya que pasen unas semanas y que a cada ministro solito nada más que vaya y que responda por sus actos pasados, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa que el día de hoy es que si no le dan el voto de confianza, todos los 19 ministros, chau. Los 19 ministros, chau. No, o sea, todos se van, ¿ah? Todo, y el presidente tendría que elegir a nuevos ministros. O sea, Profesor, disculpe, ¿y si se van todos los ministros, qué podría suceder? no, o sea, se genera una crisis, esa se llama crisis política del gabinete ministerial. O sea, primero que lo que puede suceder en la economía es que el dólar sube, porque los inversionistas dicen, mira, a veces están peleando entre, ya, entonces el dólar sube. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? El Congreso, el pueblo. O sea, y el presidente dice, bueno, bien, me censuraste un ministerio, un gabinete, porque son todos los que, si no, son 66 votos que tienen que tener. Si no pagan los 66 votos, entonces ahí se genera una crisis. Pero el presidente creo que tiene una semana o 15 días para elegir a un nuevo gabinete. Pero mira, el presidente si quiere seguir enfrentándose con el poder, con el Congreso, como dije, puede elegir a personas indeseables. Lo puede elegir a Cerrón, por ejemplo, como ministro de Salud, a Bermejo como su primer ministro. Imagínate, o sea, dos personas que quizás el medio pueblo peruano no lo quiera, así hay la gente que ha votado por Castillo tampoco quiere a estos señores. Imagínate, ir a enfrentar nuevamente. Ahora, eso ya sería 2 veces negar el voto de confianza. Con dos Profesor, negaciones disculpe, del voto de pero confianza, también quieren encerrar a la cárcel a Cerrón para que no se pueda acercar tanto a Castillo. lo que pasa es que Cerrón tiene una prisión suspendida, no es una prisión preventiva. La suspendida es que el juez ya sentenció. O sea, Cerrón ahorita tiene otro juicio, pero los juicios, acuérdate que la justicia en el Perú demora mucho tiempo. Entonces lo que hace ahorita va a ser imposible que Cerrón pueda hacer aparte. O sea, el ejemplo que te puse que Cerrón sea funcionario es un ejemplo muy extremo, porque inclusive hoy en día los que han sido funcionarios y han sido sentenciados por corrupción, el caso de Cerrón, no puede ejercer ningún cargo público. O sea, inclusive hasta Castillo ha dicho que Cerrón le ha insistido como 3 veces que él quiere ser ministro de Salud. Pero Castillo ha dicho, oye, un momentito, pues, estás sentenciado por corrupción y no vas a poder ejercer el cargo, pues. O sea, es un caso, pero Bermejo sí, pues sí puede ser ministro, porque Bermejo todavía es investigado nada más, no tiene sentencia. ¿Ya, chicos? Bien,
Vamos por acá. Y acuérdate que la única estabilidad, la única finalidad Pero ¿por qué del... todavía no le dan sentencia, profesor? ¿A quién? ¿A Bermejo? Porque el juicio todavía sigue. Sí, El juicio todavía sigue. O sea, un juicio en el Perú por terrorismo, por violación de derechos humanos, por corrupción, no dura un año. Y creo que ese juicio creo que recién hace el año pasado, creo que se le comenzó a investigar recién. O sea, de aquí, imagínate, va a estar, todavía le faltan unos 2, 3 años más. Hasta que, por ejemplo, mira, el caso de corrupción de Keiko, el caso de corrupción de Humala, el caso de corrupción de Toledo, ¿cuánto tiempo dura? Mira, ¿cuánto tiempo tienen? Y todavía no hay una sentencia. Todos son investigados nada más. O sea, esos casos duran bastante tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tienen que, que analizar bien la situación en la cual estos señores se encuentran. ¿Ya, chicos? Bien, estos son los, acuérdate que de los, ¿cuántos directores son? Son 7, ¿no? Son 7. 4 elige el presidente y 3 elige el Congreso. El único que se va a quedar es este señor, ¿ah? Como ya te mencioné, Julio Velarde, presidente del BCR. Los otros 6 se van a ir, ¿no? Pero igualmente el presidente elige 4 y el Congreso elige a 3. Elige a 4 elige el presidente y 3 elige el Congreso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya, ahí está. Vamos con la práctica, ¿ya? Con la práctica vamos. Está. A ver. A ver, vamos por acá. El tema que vimos fue el estado de emergencia, ¿no? El primer tema. A ver, vamos por acá. Dice, eh, no, ¿dónde está? Ya, acá está. Indique el plazo con respecto al estado de sitio, siendo este un plazo de máximo. ¿Te acuerdas estado de sitio cuándo era? 45 días. 45 días, ¿cierto? 45 días. 45 días, ya. No lo voy a marcar ya, pero ya sabes, ¿ah? Dice, ¿quién dispone del control del orden interno por parte de la Fuerza Armada bajo el estado de emergencia? ¿Quién dispone? ¿Quién dispone? No voy a leer chat porque quiero El agarrar jefe tiempo. del Estado. El jefe de Estado, ¿no es cierto? Que sería sinónimo de presidente de la República. Ah, pero chicos, ¿no es cierto? El jefe de Estado, pero aquí mira cómo es, ¿no? Te ponen una alternativa como para que diga, pero profe, es el presidente de la República, pero si no sabes su homónimo, su sinónimo, te dice, no, no hay respuesta, pero es jefe de Estado, pues, ¿no? Circunstancias graves que afectan la vida de la nación son motivos para decretar que... Estado de emergencia. Estado de emergencia. Claro, circunstancias, estado de emergencia. Ah, no, pero ojo, es un régimen de sección. Es un Estado régimen de sitio. sección. No, chicos, aquí en general es la definición de régimen de sección, porque dice circunstancias graves que afectan la vida de la nación. O sea, puede ser un estado de emergencia o un estado de sitio. O sea, pero en sí la definición es régimen de sección. ¿Ya? Acá sería régimen de sección. No te confundas, ¿ya? No te confundas acá. ¿Ya? Régimen de sección acá sería. Señale los derechos que pueden restringirse bajo el estado de emergencia. Todos los antes indicados Todo, claro, todos los anteriormente mencionados, ¿ya? Acá. Al decretarse el estado de sitio, ¿qué pasa? El Congreso se reúne de pleno derecho. Claro, el Congreso, porque acuérdate, es una situación muy extrema. El Congreso se reúne de pleno derecho, ¿no? Y recuerda que su ampliación depende del Congreso, ¿ya? Vamos por acá. De acá. Esto era Contraloría. El Contralor puede ser removido ¿por quién? ¿Te acuerdas? Por el Congreso. Por el Congreso. Bien. Órgano encargado de fiscalizar la ejecución del presupuesto de regiones y municipalidades. La Contraloría de la República. La Contraloría General de la República. Ojo, te puede venir CGR, ya sabes que es Contraloría General de la República, CGR, ya no hay necesidad de poner todo el nombre. Es el funcionario público con una mayor duración en el cargo. El Controlador General. General. Controlador General, el Controlador General.
Acá, él se encarga de declarar la vacancia del cargo de contralor. ¿Quién declara la vacancia o quién declara la remoción? El Congreso. El Congreso. Por eso, El Congreso. No es atribución de la Contraloría. A ver, Tener acceso a los registros, documentos e información de las entidades sujetas a control. vamos a ver. A ver, auditar anualmente la cuenta general de la República, pero dice no es atribución, ¿ah? A ver, tener acceso a los registros, documentos de información de las entidades sujetas a control. Vamos a ver. Velar por la adecuada implantación de los organismos, ya, aprobar el... chicos, el de acá es, La D. la de... Ellos no aprueban el presupuesto general, el que aprueba el presupuesto general es el Congreso. Ellos solamente, una vez que el presupuesto está aprobado, ellos esperan que se ejecuten o sea, que el dinero llegue a las municipalidades y ellos comienzan a ver, ¿no? Si este dinero ha sido destinado de manera correcta, ¿ya? Y por acá tenemos a la SBS con el BCR. Acá tenemos. ¿Es finalidad del BCR? ¿Te acuerdas cuál es la finalidad? Conservar la estabilidad monetaria. Preservar la estabilidad Preservar la monetaria. estabilidad monetaria. ¿Y qué era? ¿Qué era administrar las reservas, emitir monedas y billetes, sancionar a los bancos? Esas son funciones. Esas son funciones. Finalidad solamente es una, estabilidad monetaria. Los funcionarios del BCR se indica que en la Constitución, pero también ¿en dónde? ¿En dónde? En su ley orgánica. ¿Ya? En su ley orgánica. Por ejemplo, la Contraloría, el BCR, la SBS tienen leyes orgánicas, ¿ya? Ley orgánica. La respuesta es ley orgánica. El vicepresidente del directorio del BCR es elegido por ¿quién? Los directores del banco. del banco. Los directores del banco, ¿ya? Los miembros de él son elegidos por ¿cuántos años? A ver, ¿cuántos? Son 7, ¿no es cierto? Dice, los miembros del BCR. Los directorios del BCR son elegidos 4 por el Ejecutivo y 3 por el Poder Congreso. legislativo. Claro, la respuesta sería directorio del BCR. Los miembros del directorio son elegidos 4 por el Ejecutivo y 3 por el Legislativo. En ausencia del presidente del directorio del BCR, ¿quién nos sustituye? El vicepresidente. El El vicepresidente. vicepresidente. ¿Ya? Bien, chicos, ya están listos. Recuerden que el examen que viene, las preguntas de las domiciliarias, estas preguntas, ¿ya? Yo me baso en hacer el examen a esto, ¿ya? Y también lo que son los nombres de las actuales autoridades. Julio Velarde, presidente del BCR. María Segarra, presidenta de la SBS. Y Nelson Chac es el Contralor General de la República, ¿ya? Ingresen a su temático, ¿ya? Ahí está, ya está publicado. Voy a ingresar, ya una vez acabado, ya bueno, su cámara la apagan. En el caso mío, disculpas por no en esta vez tener cámara, por favor. La próxima semana ya, esperemos que todo esté correcto, ¿ya? Empiecen a hacer su temático. Profesor, ya terminé mi temático. ¿Ya? ¿Tan rápido? Ya, porque el temático todavía está hasta las 10 en punto, ¿ya? ¿Ya?